Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya nos van a prender las luces para que todos nos animemos aquí al texto que tenemos el día de hoy. Como veíamos en el video, estamos en el Evangelio de Juan y hoy vamos a continuar el estudio de este texto que hemos venido estudiando. Hoy vamos a estar en el capítulo 5 y vamos a ver los versículos 19 al 47 para que usted los pueda ir buscando en su Biblia. Es un texto bien interesante, vamos a decir. Hay que poner mucha atención a la respuesta de Jesús. Este texto está directamente relacionado con lo que vimos la semana pasada. Para quienes no nos pudieron acompañar la semana pasada, pueden ir a nuestro canal de YouTube, pueden ir a buscar la enseñanza que nos daba Jay, que estaba increíble. Y lo que ocurría en esta escena, de lo que veíamos la semana pasada, es hay esta persona que tiene una condición de invalidez, que tenía 38 años de estar en esta condición. Y esta persona está en una fuente que era famosa, la gente creía que por ahí pasaba un ángel, revoloteaba el agua, algo tipo un ojo de agua, una cosa de ese tipo, y el primero que entraba al agua, ese se sanaba. Y entonces es en este contexto en donde Jesús decide ir a este lugar y sanar a esta persona en específico. Y cuando le dice, recoge tu camilla, anda esta persona, cuando lo va a hacer, los fariseos le dicen, hey, un momento, hoy es sábado, usted no puede recoger su camilla. Y ahí es donde Jay nos empezaba a hablar entonces de la religiosidad y cómo nuestra religiosidad se puede interponer en medio de lo que Dios hace. Y este texto que vamos a ver hoy es una respuesta de Jesús a esta situación. Es decir, el versículo 18, que es el último versículo que vimos el domingo pasado, dice, así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Así que esta es la preocupación de estas personas. Esto es lo que dicen, hey, ¿qué está pasando? Aquí hay dos cosas. Uno, está quebrantando la ley. Y dos, se hace igual a Dios. ¿Qué es esto? ¿Cómo va a decir eso? Eso es blasfemar. Ese es el contexto. Y lo que Jesús hace hoy es dar una respuesta ante esto y dar una explicación de un misterio maravilloso. Es decir, el texto de hoy, por eso les digo, es interesante. Tiene palabras por ahí que se entremezclan, tiene varias cosas interesantes, pero yo creo que es un texto para leer una y otra vez, y un texto en el que podemos aprender al menos 5 verdades de la relación entre el Hijo y el Padre. Y de nuevo, esto es un misterio maravilloso, esto es algo, y digo al menos 5, porque estoy convencido de que este texto tiene mucho más de lo que usted y yo podamos comprender. Y quiero decir esto en el sentido de que hay mucha riqueza en la relación del Padre y del Hijo. Y este misterio maravilloso, Dios nos revela a usted y a mí cosas, y eso es lo que venimos hoy, a que Dios nos revele esta relación maravillosa y perfecta de amor que existe entre el Hijo y el Padre, que es un misterio tan maravilloso, tan grande, tan incomprensible para nosotros, pero que nuestro Dios es bueno y nos ama y nos regala su palabra. Y pensaba en esto y decía, ok, por ejemplo, hace estas semanas hemos tenido, Ana y yo, que interactuar mucho con abogados. Yo nunca tengo que interactuar con abogados, nunca hablo con nadie que sea abogado en términos de algo que tenga que trabajar, ahora que tengo aquí a Rafa al puro frente. Y resulta que estamos en el bufete de esta abogada y el cliente de ella era un abogado. Y entonces yo, hablando más de la cuenta, como diría mi esposa, digo yo le voy a preguntar, y le digo, ¿y qué? ¿Es más difícil tener un cliente abogado? Y me dice, ya, en realidad es más fácil, porque él entiende muchas de las cosas que usted no entiende, y que yo tengo que buscar cuáles son las palabras para poder explicarle a usted una u otra cosa. Y yo pensaba, qué interesante, y meditando en este texto, yo decía, qué interesante es que una persona que ha estudiado acerca de un tema X, y que ha ejercido una profesión, hay cosas que las ve muy claras y que alguien que no ha estudiado eso, que no ha hecho eso, y lo mismo ocurre cuando uno va al doctor y le hablan unas palabras que uno no entiende y uno dice, lo que yo quiero saber es si estoy bien o estoy mal, o qué va a pasar, o qué me tengo que tomar, o qué. O cuando uno va al mecánico
Digamos, ahora que va aquí a Luisca también, que sabe un montón, pero a mí me dicen que las bujías del carro, y yo digo, ¿y eso para qué sirve? Digamos. Eh, es este contexto en el que alguien que sabe de un tema, de alguna manera hay una separación y tiene que buscar esas palabras. Y yo, ¿qué más nuestro Dios intentando explicarnos cosas celestiales? Decía Juan el Bautista unos capítulos atrás, en Juan veíamos que decía, yo soy solo terrenal. ¿Sí? Como entendiendo esa limitación terrenal que pudiésemos tener ante nuestro Dios que nos está explicando ese misterio maravilloso de la Trinidad y en específico hoy de la relación que existe entre el Hijo y el Padre. Así que vamos a orar primero, a poner este texto y que Dios nos revele todas estas verdades que están en este texto. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu palabra y porque podemos venir a ella libremente, Señor. Te pido en esta mañana, Padre, que todas estas verdades, esta respuesta que tú diste a estos hombres y mujeres, podamos nosotros también hoy interiorizarla, podamos meditar en tu palabra de día y de noche, Señor. Podamos ver estas maravillas que tú quieres traer a nosotros a través de este texto, Señor. Te pido que tú hagas ese milagro maravilloso que solo tú puedes hacer, Señor, de revelarnos a nuestros corazones tu palabra, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Así que muy bien, iniciamos entonces nuevamente capítulo 5, versículo 19. Dice, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas les mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo empezamos con este texto, no? Viene aquí, nos dice, ok, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solo lo que su Padre hace. El Hijo hace lo que el Padre hace. Así que la primera verdad que encontramos en este texto es, el Hijo hace lo que el Padre hace. Eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí. En el contexto está diciendo, ay, ustedes que dicen que yo hago en el sábado, estoy quebrantando la ley de Dios. En realidad yo hago lo que el Padre hace. Y antes, unos versículos atrás, les había dicho, el Padre aún está trabajando y yo estoy trabajando. Pero más allá de eso, el hecho de que el Hijo hace lo que el Padre hace, significa que lo que Dios ha hecho, el Hijo lo ha hecho. Que lo que Dios hace, Jesús lo hace. Y esto significa, y por eso Juan inicia el texto, el recuento del Evangelio en el capítulo 1, en el versículo 1, y dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. De nuevo, este misterio maravilloso, en el principio el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Y dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Así que Dios creó los cielos y la tierra. Jesús creó los cielos y la tierra. Ahí estaba Jesús desde el principio. En el principio estaba el Verbo. El Hijo hace lo que el Padre hace. Esa es la primera verdad que tenemos que entender en esta relación entre Jesús, Dios Padre. El Hijo hace lo que el Padre hace. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué hacemos con esta verdad? ¿Qué significa esto? ¿Qué hago yo? Sí, el Hijo y el Padre son uno. El Hijo hace lo que el Padre hace, ¿sí? Y yo creo que la pregunta es, ¿para qué Dios nos muestra lo que hace? Y lo primero es, por supuesto, para que usted y yo creamos. Dice Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo
que nadie tiene excusa. Este texto nos dice, no hay excusa. Es decir, si usted nunca ha creído en Dios, es tan fácil como volver a ver una montaña verde, perfecta. Es como ver el sol salir en la mañana. Es como los atardeceres que todo el mundo le toma fotos en la playa. Es esas maravillas increíbles, son todas esas características que uno ha visto en los videos, etcétera, que cómo funciona N cantidad de variables a la perfección, y si se movieran un segundo, un miligramo, etcétera, no existiría vida en la Tierra. Todas esas cosas de su creación que nos maravillan, que decimos, wow, es increíble lo que hace nuestro Dios. Cómo forma un ser humano dentro del cuerpo de una mujer y cómo funciona todo eso es maravillosamente increíble, y no hay manera en la que podamos explicarnos cómo todo eso funciona. Cómo Dios ha hecho nuestro cerebro tan complejo que aún y hay personas que dedican su vida a estudiar nuestro cerebro, aún no entienden muchísimas cosas de cómo funciona. Porque nuestro Dios es mucho más grande y mucho más poderoso y ha hecho cosas maravillosas. Y también los milagros que Dios hace. Es decir, aquí estamos en el contexto de un milagro de una persona inválida por 38 años que Jesús le ha dicho, hey, levanta tu camilla y anda. ¿Y cuántos milagros no hemos visto usted y yo en nuestras vidas? Y lo que pasa muchas veces es que se nos olvidan también. Que el día a día, que lo que pasa, que etcétera, que se nos olvidan, pero los milagros de Dios, es decir, esta semana hablábamos entre los guías de Semilla en Casa y decíamos, bueno, ¿por qué Jesús sanó a esta persona? Y habían como 40 personas, no sé, o habían 100, o quién sabe cuántas personas habían, ¿por qué una? Y es que estos son simplemente pinceladas de lo que es el reino de Dios. Es decir, Jesús hacía estas señales y milagros para que la gente creyera. Ese era el propósito principal, porque no es este mundo, no es lo que pasa aquí, es lo que pasa en nuestra eternidad, y ahora vamos a hablar de eso. Pero entonces Jesús, estos milagros y estas cosas, las hace para que usted y yo podamos creer. Es decir, hoy hace un año exactamente, no sé quiénes se acuerdan de eso, muchos de ustedes que conocen a Evo, mi cuñada, hoy hace un año estaba Evo entrando a la UCI. Hoy hace un año. Eso es un milagro que no se nos puede olvidar. A todos aquellos que estuvimos ahí, que lo vivimos, no se nos puede olvidar, porque nuestro Dios hace estas cosas para que usted y yo creamos, pero también las hace para que usted y yo nos asombremos. Dice el texto literalmente, y aún cosas más grandes que estas van a ver, ¿para qué? Para que se asombren. Y yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que nos asombramos de algo que nuestro Dios hizo? ¿Cuándo fue la última vez que usted paró y dijo, wow, qué increíble esto que Dios está haciendo, esto que Dios hizo? Esos momentos, esas acciones, ese darme cuenta, esa pausa que tengo que hacer en mi trajín, en mi día a día, en el que estoy aquí, porque todos nosotros tenemos muchas cosas que hacer, todos nosotros creemos que nuestro trabajo es el más difícil del mundo, pero pregúntele al de la par y cree que su trabajo es más difícil todavía. Todos tenemos problemas, todos pasamos por situaciones y todos estamos muy preocupados por nosotros y nosotros y nosotros. Pero hay esos momentos en donde hay que hacer esa pausa y maravillarnos porque Dios ha hecho todas estas cosas, porque Dios hace, porque Dios actúa en medio de nuestras vidas, y nosotros tenemos que asombrarnos de esto. Esto tiene que ser algo que a nosotros nos asombre. Y de nuevo, y muchas veces eso implica una pausa. Es decir, yo soy de las peores personas para reflexionar, así como en la vida, como en lo que nos pasó, etcétera. Yo como que sigo, como que, ok, que sigue, no, mañana es lunes, hay que hacer 48 cosas, listo. Y yo voy haciendo un check, etcétera, y yo nunca como que paro a pensar. Por eso me encanta cuando tengo que pararme aquí enfrente, porque eso implica como 2 semanas de estar dándole vueltas al texto y dando vueltas, y es algo muy distinto para mí en mi vida que normalmente no hago y que me ha enseñado muchísimo de la importancia que tiene hacer esa pausa.
Eso es lo que significa meditar de día y de noche en su palabra, como parar, volver a ver. Si yo voy manejando y uno va viendo los carros, la calle, etcétera, vuelva a ver un segundo la maravillosa creación de Dios. Y asombrémonos de esto. Porque el Hijo hace lo que el Padre hace para que usted y yo creamos y para que usted y yo nos asombremos. Dice el versículo 21, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Así que hay dos verdades adicionales, sobre las cuales se va a expandir por los próximos 12, 13 versículos más o menos. Una es, el Padre y el Hijo dan vida. Y eso es muy importante. El Padre y el Hijo dan vida. Y ahora vamos a ver qué significa eso, que dan vida. Y por otro lado es, el Padre ha delegado todo el juicio en el Hijo. Y esto no significa que el Padre se desentiende del juicio y dice, ese juicio es de Jesús, sino que ellos siempre están actuando en conjunto. Es decir, el Padre ha delegado todo el juicio en el Hijo, pero luego, unos versículos más adelante, vamos a ver que Jesús dice que mi juicio es justo porque no hago mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Así que esto está en perfecta relación. Es un misterio maravilloso. Nuevamente, este texto, si usted lo está leyendo, y la primera vez que yo lo leí, dije, ok, que aquí hay muchas cosas que aparecen y que dan vueltas una con otra. Pero lo importante de ver aquí es, el Padre y el Hijo dan vida. El Padre ha delegado el juicio en el Hijo. De nuevo, este texto, como la abogada intentando explicarme por qué había una servidumbre en el condominio para que Laia entre y vea los medidores, y estoy seguro que eso no era, digamos, y que estoy diciendo cualquier cosa que no fue lo que ella dijo, pero eso fue lo que yo entendí. Porque una servidumbre y un gravamen es un término que yo digo, ¿y eso qué significa? ¿Y para qué sirve? Así es como debemos acercarnos a este texto, humildemente, entendiendo que nuestro Dios nos está explicando un misterio maravilloso, para que usted y yo creamos, para que usted y yo nos asombremos. Y más allá de hacer esto una clase de teología y de doctrina de la Trinidad, que hay miles de libros escritos alrededor de este tema, muy buenos, etc. Nuevamente veamos el para qué, porque vuelve aquí a mencionar un para qué. Y el para qué en este caso es para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Es así de simple. Y es interesante porque esta es una realidad y una verdad que es impopular de alguna manera hoy en día. En el sentido de que usted puede ver gente que dice, ok, bueno, evidentemente esto funciona de manera muy perfecta como para que alguien no sea que lo haya creado. Y entonces uno dice, bueno, ok, claro, sí, hay un creador de todo esto, eso no tengo duda, pero Jesús, bueno, ese no sé, debe ser. O este discurso de, no, todas las religiones llevan más o menos a lo mismo, a que todos tenemos que hacer el bien a los demás, etc. Pero Jesús está aquí diciendo, el que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Es decir, no se puede separar. No se puede separar que sí hay un Dios y yo tengo mi relación con Él, etc. Tiene que ser Jesús honrado para que el Padre sea honrado. Si no, no hay manera, no se puede separar esto. Y es una parte fundamental y algo que usted y yo tenemos que entender. Es decir, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesús. Es decir, lo que estamos leyendo aquí son las palabras de Jesús. Jesús diciendo, hey, el que no honra al Hijo, no honra al Padre.
No hay nadie que diga esto, no hay ningún profeta, no hay ninguna otra persona, no hay nadie que pueda decir esto. Solamente Jesús puede decir eso. Porque el Hijo hace lo que el Padre hace, el Hijo y el Padre dan vida, y el Hijo tiene el juicio. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer usted y yo con estas verdades? Dice el versículo 24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no será juzgado, sino que ha pasado de la vida a la muerte. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Así que continúa con estos dos temas, vida y juicio. Estoy hablando de la vida y del juicio. Y nos habla de un tema que es esta condición de muertos. Así que los que están muertos van a oír la voz del Hijo del Hombre, y cuando la oigan vivirán. Y está hablando de los muertos en vida. Porque más adelante en los siguientes versículos nos va a hablar de los que ya murieron. Es decir, está hablando de personas que están a nuestro alrededor, que están muertas. Es como cuando Jesús le decía a Nicodemo un par de capítulos atrás, y le decía a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo decía, ¿qué es eso? No puedo volverme al vientre de mi madre. Y no entendía estas cosas que Jesús le estaba diciendo, de nacer de nuevo. Y aquí está una y otra vez diciendo que hay que escuchar, hay que nacer de nuevo. Y pensando en esto, pensaba como cuando en la película esta de Matrix, pero no la nueva, sino de las muy viejas, que iban, es que no me acuerdo bien la escena, pero porque la vi hace como 20 años, pero iban como en un taxi, y iban como viendo a toda esta gente que decía, no sabe que hay algo más, ¿no? Y es como este sentido, ¿no? Este punto es el que más me ha tenido reflexionando de alguna manera. Porque pensaba en las personas a nuestro alrededor. Y de alguna manera el que tiene el juicio es Jesús, ¿verdad? No soy yo, es decir, yo no soy quien para decir quién sí y quién no, porque eso lo va a determinar Jesús, punto. Pero sí, esa preocupación, ese clamor, o eso que debería generar el Espíritu Santo en mí por sobre las personas que están a mi alrededor. Porque Jesús aquí está diciendo, están muertos. Y uno dice, pero ¿cómo muertos? Si yo veo que todo el mundo está muy feliz y viviendo y gozando de su vida, y son buena gente y buenas personas y todo bien. Pero Jesús dice que están muertos. Esa es la palabra que utiliza, muertos. Y dice Efesios, en el capítulo 2, los primeros 5 versículos, dice así: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder entre los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Así que hay esta condición de muertos, de muertos. Todo aquel que no cree en Jesús está muerto. Es sencillo, es duro, es directo.
Eso es lo que nos está diciendo nuestro texto. Todo aquel que no cree en Jesús está muerto. Ahora, Jesús, ¿qué es lo que dice? El que oye mi palabra, el que oye al Hijo de Dios tiene vida eterna. Si usted dice, bueno, pero ¿cuál es el checklist? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces para no estar muerto? ¿Qué cosas tengo que hacer? Sencillo también. Necesitamos creer. Necesitamos escuchar su voz. Y entonces tener vida y vida en abundancia. Ese Hijo de Dios nos da vida eterna porque nos ama muchísimo. Porque tanto nos ha amado que dio a su Hijo unigénito. Por eso tenemos que creerle. Por eso este texto, lo que Jesús está haciendo, intentando explicar, que usted puede estar ahí sentado pensando, está complejo estas palabras que está usando Jesús. Lo que está haciendo y lo que está buscando es que nosotros creamos. Veamos en el video Juan 20, al final, que lo hemos leído una y otra vez, para quienes son parte de nuestros Semillas en Casa, hemos hablado de los versículos 31 y 32 del capítulo 20, que dice que estas cosas se escribieron para que ustedes crean. Esta respuesta está aquí, constatada para que creamos. Tenemos que creerle a Jesús, aquel que puede dar vida. Nuevamente, el Padre y el Hijo dan vida. Dice el versículo 28, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Así que el Hijo hace lo que el Padre hace, para que usted y yo creamos, para que usted y yo nos asombremos. El Hijo y el Padre dan vida, porque estábamos muertos en nuestros pecados, pero el Padre y el Hijo nos pueden dar vida y vida en abundancia. Y el Hijo tiene el juicio. El Padre ha delegado el juicio en el Hijo y va a juzgar a vivos y a muertos. Veamos, al principio ha llegado la hora ya en que los muertos van a escuchar la voz del Hijo de Dios, y ahora estamos viendo que los muertos van a salir de sus sepulcros y van a ser juzgados por Jesucristo. Todos, el que cree y el que no cree. Ahora, si usted ve ahí que dice que los que hicieron bien, entonces van a tener vida, y los que hicieron mal van a ser juzgados, y usted dice, pero ¿dónde quedó la salvación por gracia? Efesios, el mismo capítulo 2, en los versículos 8 al 10, continúa diciendo lo siguiente: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Así que este juez, que tiene todo el juicio y que bien podría sentir que es soberano y es Rey de reyes y Señor de señores, este juez decidió tomar forma de hombre y venir a pagar la deuda que sabía que usted y yo nunca íbamos a poder pagar. Dijo, no hay manera que Daniel se pueda salvar a sí mismo. No hay manera que Daniel haga lo bueno, entonces yo voy a ir, voy a bajar y voy a pagar la muerte por su pecado para salvarlo. Y eso mismo que aplica para Daniel, aplica para todos los que estamos aquí. Ese juez es justo, pero ese juez nos ama, y ese juez vino aquí a ser y a vivir la vida perfecta para que como regalo, por gracia, usted y yo podamos ser salvos mediante la fe.
para que entonces sí, como vemos en el versículo 10, para que entonces sí podamos ir y hacer las buenas obras que Dios dispuso de antemano, pero como un reflejo de lo que Dios ya hizo en mí y porque Cristo vive en mí, no porque Daniel es muy bueno, sino por lo que Cristo hace en la vida de cada uno de nosotros. Es así como funciona y es así entonces donde esas obras, donde ese fruto se ve. Y entonces dice, ok, sí, claro, los que tenían a Jesucristo y ese fruto de la vid, que vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 15, ese fruto se ve y entonces, claro, esas personas tienen vida eterna porque Jesús vive en ellos. Esa es la secuencia de factores que llevan a que esto ocurra. Pero es por su gracia, por su amor, por su misericordia. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es creerle. Eso es lo que Jesús está buscando aquí. Si vamos a creerle, si vamos a creer que Él hace, si vamos a creer en todo lo que Él ha hecho, si vamos a creer que Él puede darnos vida y que lo necesitamos, que si no estamos muertos, si vamos a creer eso realmente, que si no estamos en Jesús estamos muertos. Si vamos a creer que hay un juez que es justo, que nos ama, que pagó nuestra deuda, pero hay un juicio. Hay un juicio. Esa es la pregunta de esta mañana. Versículo 31 dice, si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor, y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y él dio un testimonio válido. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo, es la que testifica que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas se halla la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. En este texto hay 5 testimonios de Jesús. Y esa la vamos a dejar para los semillas en casa, ahí se las pongo. 5 testimonios sobre Jesús ahí en este texto. Los vamos a ver más en detalle. Ahora, hay una cosa aquí importante y es, de nuevo, el contexto de la historia. Estas personas están diciendo, querían matarlo, ¿por qué? Porque estaba quebrantando la ley, sanando en un sábado. Y Jesús llega y dice, y esto me parece increíble ver su misericordia aquí, contestando según la ley, de acuerdo a que en Deuteronomio decía que había que presentar 2 o 3 testigos. Y estos no son los testigos de la mamá y la tía, el hermano y el primo. A los testigos de Jesús. Primero, Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan el Bautista de Jesús? Lo vimos 2 veces en estos domingos anteriores. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la gente le creía a Juan y la gente iba y los fariseos fueron y le preguntaron a Juan porque el testimonio de Juan era algo en el que la gente estaba creyendo y decía, claro, este tiene que ser un enviado de Dios, por supuesto que sí. Pero más allá de eso, también sus obras, sus milagros, etcétera, también testificando de Jesús. El Padre mismo testificando de Jesús. Y las Escrituras testificando de Jesús. Podríamos hablar muchísimo de este último punto, de cómo el Antiguo Testamento en un montón de lugares está apuntando 100% y claramente a Jesús. Y lo hemos visto cuando hemos estudiado, cuando estudiamos el libro de Génesis, el libro de Éxodo,
y los diferentes libros del Antiguo Testamento que hemos estudiado aquí, capítulo a capítulo y versículo a versículo. Pero más allá de esto, y volviendo a la relación entre el Padre y el Hijo que Jesús está explicando, es el Padre da testimonio del Hijo. Eso es lo que podemos ver aquí. Y decimos, bueno, ¿cuándo da el Padre testimonio del Hijo? ¿A dónde es que ocurre esto? ¿Cuándo lo vemos? En Mateo 3:17, cuando está Juan el Bautista bautizando a Jesús, se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Yo digo, ¿qué más testimonio que que se abran los cielos y Dios mismo diga, este es mi Hijo amado? Pero dice el versículo 40, ojo lo que dice el versículo 40, no quieren venir a mí. Y hay una palabra clave, no quieren venir a mí. Y hay una voluntad de no querer creer. No quieren venir a mí. ¿Por qué? Porque era más importante la ley, lo que yo estudié toda mi vida. Esta gente estaba devota a estudiar esto toda su vida, se sabían libros completos de la Torá, lo podían recitar, se lo sabían todo, etc. Y eso era más importante que lo que estaba dando testimonio frente a sus ojos. Que Jesús estaba dando testimonio de que era el Mesías, el enviado, el que tanto estaban esperando, el que el Antiguo Testamento apuntaba hacia él. Pero ellos estaban preocupados, metidos en esto, muertos, dice Jesús, muertos, que necesitan escuchar la voz. Como usted y yo necesitamos escuchar a Jesús, necesitamos creer, necesitamos tener fe. Y si usted está ahí diciendo, bueno, yo creo en Jesús. Sí, yo creo, sí, claro, creo que Jesús es el Hijo de Dios, enviado por Dios aquí a la tierra, etc. La pregunta entonces es, ¿cómo se ve eso en mi vida? ¿Cómo se ve el hecho de que yo haya realmente interiorizado, realmente creído todas estas cosas? Me podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con estar en la oficina ahí con los compañeros hablando del partido del fin de semana? O del partido de la CL ahora que juega ya casi. ¿Qué tiene que ver esto con eso, Daniel? Que yo sepa que el hijo hace lo que el padre hace, que el hijo y el padre dan vida. Y es absolutamente todo, porque la pregunta es cómo son nuestras conversaciones, en el día a día, en lo que hacemos, en lo que andamos, etc. Es decir, andamos hablando de las maravillas que Dios ha hecho en su creación, que Dios ha hecho en medio de nuestras vidas. Sí, recuerdo esta compañera que siempre cuando llegaba el bono, decía gracias a Dios, y a todo el mundo le andaba diciendo ahí que gracias a Dios por el bono, y Dios nos regaló este bono, etc. Y decía, eso es, andar pandereteando, eso es. Las maravillas que Dios ha hecho, o sea, si yo realmente lo vivo, si realmente digo, esto es maravilloso, esto es increíble lo que Dios hace por mí, yo lo digo. Digo, Dios ha hecho esto. Pero así mismo también, si yo creo que el Hijo y el Padre dan vida, y vida en abundancia, y si yo tengo esa vida en abundancia, yo quiero que todo el mundo la tenga. Yo quiero que todo el mundo la tenga. Y si yo creo también que el Padre ha delegado el juicio en el Hijo y que hay un juicio final, yo también tengo que tener esta preocupación porque otras personas conozcan esto. No para que todo el mundo ande ahí con el miedo de que me voy a ir al infierno entonces, etc. Sino porque este regalo de gracia es increíble. Hay que contarle a todos que hay un regalo, que es un regalo que no hay nada que yo pueda hacer, que no hay nada que ninguno de nosotros pueda hacer. Que es un regalo de Jesucristo para nosotros, para nuestras vidas. Si venimos con fe, si caemos rendidos ante la cruz del Calvario, realmente honramos al Hijo para honrar al Padre. Y entonces ahí
me lleno de los frutos del Espíritu Santo y ahí sí mi gozo viene de Jesús, y este gozo y esta alegría y este amor y esta paz que yo siento, quiero que todo el mundo la sienta. Ese es el sentimiento, esa es la forma. Y entonces sí, yo puedo hablar de la Mejenga La Cele y si debería poner a tal y por qué perdió 2-0 contra Panamá. Y sí, por supuesto que sí. Pero también yo tengo que hablar de las maravillas de nuestro Dios. También yo tengo que hablar de Cristo. Porque estoy maravillado, porque estoy asombrado, como decía al principio el texto. Y finalmente cierra en el versículo 41 y dice: la gloria humana no la acepto, porque a ustedes no los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Pero no piensen que voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien ustedes tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer en mis palabras? Así que aquí, además de ver el quinto testigo de Jesús, que es Moisés, y si querés, George, ya pueden ir pasando. Además de ver ese quinto testigo de Jesús, que es Moisés, y que dice: hey, si ustedes no le creen a Moisés, si ustedes están hablando de la ley de Moisés, y si ustedes le creen a Moisés, entonces creerían que Moisés estaba hablando de mí, les dice Jesús. Eso es lo que les está diciendo aquí. Pero por otro lado, nuevamente, pensando en la relación entre el Hijo y el Padre, lo que podemos ver aquí es que Dios merece toda la gloria. Que el Padre y el Hijo merecen toda la gloria, como cantábamos ahora. Dice: ustedes se dan gloria entre ustedes. Si ustedes se rinden gloria entre ustedes, ¿cómo van a ver la gloria que proviene del único Dios? La gloria es para Cristo, la gloria es para Dios, la gloria no es para nadie más. No es para el pastor, no es para el que habla muy bonito, no es para el jugador de fútbol, no es para el CEO de la empresa y el que es el director de no sé qué y de no sé cuánto. No es para el actor o la actriz famosa, no es para nadie. Es para Cristo. A Él sea toda la gloria. Toda. Y hoy es un día para creer. Eso es lo que Jesús quiere. Nuevamente, estas palabras, nuevamente Juan 20, 31, 32, estas palabras están aquí para que usted y yo creamos. Lo que Jesús quiere es que usted y yo creamos. Es que esta gente pudiera entender que el Padre y el Hijo eran uno, que por eso se refería a Dios como Padre, porque eran uno, porque ese era el Mesías, porque ese era Dios hecho hombre, el Hijo del hombre, traído de Daniel 7:13, lo estudiamos cuando estudiamos el libro de Daniel, el título favorito de Jesús para sí mismo, ese que está sentado en el trono reinando. Y este misterio maravilloso, este texto, si usted tiene que ir y volverlo a leer 10 veces en la casa, vaya y léalo 10 veces. Porque este texto está aquí para que usted y yo creamos, para que usted y yo nos asombremos de lo que el Padre y el Hijo han hecho. De que el Padre y el Hijo nos pueden dar vida, nos pueden sacar de nuestra condición de muertos. Que nos pueden dar salvación, de que el Padre ha delegado todo el juicio en el Hijo, pero también ha enviado a su Hijo para salvarnos. Porque pagó toda nuestra deuda. Y porque el Padre ha dado testimonio del Hijo, para que usted y yo honremos al Hijo, para que usted y yo le demos toda la gloria. Si estás ahí pensando, bueno, yo realmente nunca he creído esto. Si estás ahí pensando eso, hoy es el día perfecto. No hay día mejor que hoy
para caer rendido ante nuestro Dios y decirle: Señor, yo necesito creer. Yo necesito que me des ese regalo maravilloso de tu gracia, de tu salvación. Necesito que me salves. Necesito que me asombres. Si hemos perdido la capacidad de asombro, como dice James muchas veces, esta frase de perder la capacidad de asombro, si la hemos perdido, pidámosle a nuestro Dios que nos asombre de todas estas cosas, de estas maravillas, de todo esto. Y hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, mientras que hablamos de esta relación del Hijo del Padre. Mientras que hablamos de este Hijo, este Dios que quiere salvarnos, mientras que hablamos de este regalo de gracia, dice 1 Corintios, capítulo 11, los versículos a partir del 23, dice Pablo a la iglesia en Corinto, dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y eso es lo que hacemos usted y yo aquí. Esas copitas, esos pescaditos de pan que usted le están repartiendo. Lo que usted y yo recordamos es que este Hijo que estaba desde el principio, este verbo que estaba desde el principio, ese Hijo se hizo carne. Y vino a este mundo para salvarnos. Y también hoy celebramos y hacemos esto para recordar que un día ese Hijo que vino, que murió por nosotros en una cruz, un día va a venir a reinar por los siglos de los siglos. Y ya no va a haber más llanto, y ya no va a haber más dolor. Y vamos a estar con Él por los siglos de los siglos, y vamos a celebrar y vamos a gozar con Él. Vamos a estar en ese banquete celestial. Si tan solo creemos, si tan solo venimos con fe y le creemos a Jesús y todo lo que Jesús ha dicho. Quisiera que nos pongamos de pie y que mientras adoramos juntos usted pueda reflexionar en estas cosas. Y usted pueda tomar del pan y de la copa en el momento que usted lo sienta, mientras estamos adorando. Entonces usted está adorando, que usted tome un momento suyo con Dios para estar ahí, para realmente reflexionar en lo que Dios ha hecho.